Bueno, fundamentalmente está concentrado en tres o cuatro productos que nos impactan a nosotros. Por un lado, el petróleo. El petróleo obviamente está en una situación de posiblemente de incremento de precios. Goldman Sachs, por ejemplo, ya está haciendo una proyección de un petróleo Brent a $115 el barril, lo cual obviamente va a impactar en nuestros precios locales de combustible. Por otro lado, en términos de mercados agrícolas, entre Rusia y Ucrania, son productores de alrededor del 30% del trigo que se produce en el mundo. Ucrania es un gran exportador de maíz también. En la medida en que esto vaya afectando esas zonas productoras, seguramente vamos a tener un impacto, dado que también en la medida en que se alargue el conflicto, esto va a durar, podría durar mucho y podría afectar la temporada de siembra que se va a iniciar con la primavera del hemisferio norte. Y por otro lado, uno de los impactos muy directos que tenemos es el impacto vinculado al tema de la carne, ¿verdad? Donde nosotros sabemos bien que Paraguay tiene alrededor de un 30% de su carne con destino a Rusia, y eso estaría impactado mucho por todo este bloqueo en el sistema de pagos, por ejemplo, que podría afectar obviamente las transacciones de Paraguay en términos de carne, y eso impactaría seguramente en el volumen de carne en la región, dado que no solamente es Paraguay, sino también Uruguay, Brasil, Argentina, que tienen comercio cárnico con esa parte del mundo. Y existiría un sobrante, posiblemente una reducción en el precio de ganado, posiblemente una reducción también en el precio de la carne al consumidor. En fin, esos serían los tres mercados principales donde Paraguay creo que sentiría de manera más importante. Señor Manuel, nos mencionaba algunos impactos en cuanto a lo que tiene que ver con la producción agrícola. Ahora hablemos de comercio y mirando el mercado global, en general, vamos a decirle, ¿cómo vamos a decirle podría impactarle a Paraguay en el sentido, por ejemplo, de la demanda de otros mercados a los que nosotros estamos enviando y la demanda misma de el producto principal, por ejemplo, que nosotros tenemos, que es soja? Porque estábamos viendo también que uno de los análisis más importantes que se está haciendo tiene que ver con el procesamiento de girasol, que se podría llegar a reemplazar con soja. Bueno, nosotros estamos en un año bastante peculiar en Paraguay, tenemos baja producción durante este año. Los impactos van a ser limitados en ese sentido porque Paraguay tiene realmente poco volumen este año. Todo depende acá en gran parte de la duración del conflicto. Yo creo que lo que va a ocurrir con este conflicto es que se van a sostener los precios de commodities agrícolas en valores elevados. Estamos hablando de una soja que seguramente va a rondar alrededor de los $600 la tonelada. Lastimosamente no tenemos mucho material físico para poder, para poder intervenir en esos mercados. Por tanto, el beneficio va a ser muy marginal para Paraguay en este momento. Y bueno, y veremos qué es lo que ocurre más adelante según la duración. Señor Manuel, otro tema que están hablando muchísimo aquí en nuestra región, zona Brasil, habían empezado con los miedos incluso antes de este conflicto por el tema de insumos agrícolas. Fertilizantes principalmente, estaban viendo ya directo hablando la ministra de Brasil con autoridades de Rusia. ¿Qué pasa con esos insumos de los que nosotros aquí en Sudamérica como región nos estamos proveyendo? ¿Qué están escuchando, vamos a decirle, respecto a esa situación? Bueno, podría haber un impacto en fertilizantes, sobre todo aquellos nitrogenados, que en general son derivados del amoníaco, que es un derivado también del gas natural. Gran parte de estos fertilizantes son fabricados en Rusia, también son fabricados en Europa, pero con un insumo que es el gas natural ruso. Entonces, ahí hay un riesgo, obviamente, en términos de insumos que podría impactar sobre todo la producción de ciertos granos, como es el caso de trigo, como es el caso de maíz, que necesitan más participación de nitrógeno, ¿verdad? Creo que podría haber un impacto sobre todo en precios, lo cual no es una buena noticia tampoco para el productor si es que esto ocurre, pero para eso debería llevarse la sanción a los niveles
de impacto que va a tener, sobre todo en el tema energético en Europa, ¿verdad? O sea, un corte de provisión de gas natural sería un corte muy importante para Europa, y están pensando en no llegar a esos impactos en general. Paraguay, fundamentalmente, ¿de qué mercados se provee? Esta preocupación, digamos, más de Brasil, ¿no? Pero Paraguay, fundamentalmente, ¿de qué mercados se provee de insumos agrícolas para que estemos atentos mirando también ese escenario comercial? Bueno, depende cuál sea el mercado, ¿verdad? En general, muchos de los productos que nosotros traemos son productos de origen europeo, también son de origen chino en muchos casos, y obviamente ciertos materiales, sobre todo en lo referente a fertilizantes, como es el caso sobre todo del fósforo y el potasio. Hoy fósforo, las principales minas están en las zonas de Marruecos, y tenemos potasio sí en zonas como en países como Uzbekistán, Azerbaiyán y zonas del Líbano, zonas bastante conflictivas en algunos casos, y que podrían estar afectadas además por este conflicto.